El tema de hoy es muy importante porque evidentemente vamos a tratar dónde sembrar, trasplantar, cómo preparar el suelo, cómo preparar sustratos orgánicos para la siembra y el trasplante. No tengan dudas, o sea, no tengan preocupación por las preguntas. En algún momento nos vamos a conectar, si no es por esta vía, por el micrófono, podemos ir contestando las preguntas. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos desarrollando cultivos de seres vivos. Las plantas como tal son seres vivos y requieren condiciones necesarias para establecer ese cultivo. Un momento, por favor. Por favor, tengo una necesidad. Un minuto, por favor. Bueno, mientras tanto, aprovecho para dejarles saber que pueden hacer sus preguntas a través de la parte del recuadro de Q&A, que es Questions and Answers, y en la área del chat también estamos recibiendo toda esa información. Cualquier sugerencia que tengan la vamos a estar recibiendo por ahí, nos vamos a estar comunicando. Lo que son las presentaciones número 3 la vamos a estar enviando esta semana. Y si tienen alguna duda o pregunta adicional sobre los futuros talleres, cómo registrarse y los certificados, que sé que muchos han estado participando a través de la plataforma de Paranaturaleza en Reservaciones, y esa plataforma les permite a ustedes poder descargar un certificado de horas contacto verde y estarán disponibles a través de esa plataforma, si hacen su cuenta, unas semanas luego de haber terminado el taller. Así que si tienen dudas o preguntas sobre los talleres 1 y 2, también las estamos respondiendo por correo electrónico. Los mismos, entiendo que también los certificados están disponibles a través de la plataforma de Paranaturaleza, o sea que es necesario que ustedes se unan a esa plataforma y entonces luego Estoy de nuevo por acá. Estamos por acá. El problema es que se acerca una tormenta acá y estamos creando condiciones a ver si no se nos interrumpe la conexión. Pero dime, Iván, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Bueno, pues entonces continuamos. Le decía que el tema que vamos a manejar hoy es sobre las condiciones que hay que crearle a esos seres vivos, que son las plantas, los vegetales, para que se desarrollen de buena forma, ¿no? Y en primer lugar hay que tener en cuenta que para estos vegetales es muy importante tener 4 elementos fundamentales: radiación solar, luminosidad requerida, el volumen y la cantidad de sustrato que permite el desarrollo radical, una humedad necesaria, la humedad necesaria y un espacio que permita el desarrollo también requerido, ¿no? Necesitan un espacio para poderse desarrollar como tal. Esos son 4 elementos esenciales para que se desarrollen los vegetales. Ahora, ¿dónde los vamos a plantar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿De qué forma los podemos plantar? Es lo que vamos a tratar a continuación. El término de siembra ya lo habíamos discutido, o sea, lo habíamos planteado en talleres anteriores, ¿no? Hablamos de siembra cuando utilizamos como material de propagación las semillas. Y en este caso, vamos a ver distintos tipos de siembra, utilizando semillas botánicas, porque propagación ya lo habíamos discutido, que es con propágulos, con partes del vegetal. Bueno, las siembras con semillas pueden ser siembras directas, y es cuando vamos a ubicar la semilla en la posición donde se va a desarrollar la planta durante todo su periodo, ya sea ciclo agrícola o el ciclo vegetativo general. O sea que es una siembra única. Ponemos la planta en la posición donde se va a desarrollar totalmente.
es lo que llamamos siembra directa, porque no hay ningún otro trasplante, no hay ningún otro manejo de cambio de posición de esa planta. Los semilleros, ya esto es una siembra donde se colocan las semillas en canteros, ya pueden ser tecnificados, pueden ser canteros tradicionales, para que se desarrollen las plántulas y después se extraen desde esa posición y se van a trasplantar hacia el lugar definitivo de ubicación de la planta. Tiene la ventaja de que hay en un lugar más concentrado, se puede dar una atención mejor a todas las plantas estas que se están desarrollando en esa posición y puede entonces pues hacer un periodo, que es el periodo que se llama de vivero, ¿no? Hacer el primer periodo de desarrollo de la planta en esas condiciones y posteriormente pues traspasarla a su posición de siembra como tal. Aquí vemos en la diapositiva cómo estos semilleros se pueden hacer en surtillos, como vemos en la diapositiva de la izquierda, o se pueden hacer los semilleros también boleando la semilla, o sea, distribuyendo la semilla en todo el área. Lo que hay que tener en cuenta después siempre es crear condiciones que propicien a la hora de extraer esa plántula que está pequeña de ese semillero, pues hacerlo de forma tal que le causemos el menor daño posible al sistema radical de la planta. Las posturas de cepellón. Esta es una tecnología más desarrollada donde se colocan las semillas en contenedores, bandejas, ¿no? Con un sustrato orgánico, que vamos a verlo a continuación, para que se desarrolle esta fase de semillero en esas condiciones. Ahí la concentración de las plantas es mucho mayor, las condiciones son mejores para su desarrollo y sobre todo a la hora de extraer la planta de esa bandeja, pues sale, como vemos en la segunda diapositiva aquí a la derecha, sale la planta con toda el área de la rizósfera, o sea, con todo el suelo que está ocupada por el desarrollo radical de la planta. Y eso es muy ventajoso porque la planta, al colocarse ya en la posición de siembra, pues no sufre estrés post-trasplante, no tiene pérdida de parte de su sistema radical y se sigue desarrollando en condiciones muy positivas la planta como tal. Entonces, esas son las tres formas de desarrollo, de establecer una siembra. Siembra directa, semilleros para trasplante o posturas de cepellón que también se utilizan para trasplante. Ahora vamos a ver diferentes métodos de siembra, diferentes métodos de hacer llegar la semilla al suelo. El primer método que vamos a ver es un método el más rápido, un método muy sencillo, es la siembra que se llama a boleo. Esta siembra consiste en esparcir las semillas por un área determinada, se hace a mano como vemos aquí en estas diapositivas. También hay máquinas sembradoras a boleo que esparcen la semilla también, que riegan la semilla por todo el área. Hay que tratar siempre de hacerlo de una forma lo más homogéneo posible, o sea que la distribución sea lo más homogéneo posible y tener también en cuenta la densidad de siembra, o sea, la cantidad de semillas por área, porque no se puede, pues en cualquier tipo de siembra no se puede agrupar mucho las plantas requieren de un espacio vital también para su desarrollo y si hacemos una siembra con mucha densidad de población, pues va a haber un decrecimiento en las posibilidades de desarrollo de todas esas plantas, porque todas tendrán, o sea, serán muchas plantas para alimentarse de un área más pequeña. Y esa competencia por nutrientes, por radiación solar, por todo eso, hace que se desarrolle mucho menos la planta como tal. Esta siembra a boleo generalmente se hacen para las plantas o sea, para especies fundamentalmente gramíneas. Se utiliza mucho para arroz, para trigo, para otras siembras como pueden ser también no gramíneas, ¿no? La alfalfa se puede sembrar también así. Otras especies que no requieren un marco de plantación muy amplio y que se desarrollan bien bajo esas condiciones de mayor concentración de plantas por área. Esa es la siembra a boleo. La siembra a chorrillo. Ya la siembra a chorrillo tiene una diferencia
es que en este caso vamos a hacer en el suelo diferentes surquillos cuyas profundidades depende de la especie que vamos a plantar. Y en esos surquillos se va a colocar las semillas en forma de chorrillo. O sea, las semillas una al lado de la otra. Ya no es a voleo, no es en todo el área, sino en ese surquillo no solamente, en esa línea recta. También no tiene que ser línea recta, puede ser que el surquillo tenga su sinuosidad, ¿no? Pero siempre se va a seguir esa línea y se procede al tape con el suelo que queda a ambos lados del surquillo, se procede a tapar esta semilla. Se utiliza mucho en cultivos de siembra directa. En el caso de la hortaliza, se utiliza para la zanahoria, para el rábano, se utiliza también para algunas gramíneas que se pueden sembrar también en surquillo, no solamente a voleo, se pueden también sembrar a surquillo. Y en todos los casos, repetimos, es necesario tener en cuenta la distribución de la semilla para que no haya mucho, se agrupen en un área muy pequeña una cantidad grande de semillas, que eso no va a permitir un buen desarrollo para las plantas. Otro método de siembra puede ser por filas a golpe. En este caso se marca también un surco poco profundo. En este surco, como vemos en la diapositiva de la derecha, también a la izquierda se ve, ¿no? Y lo que están marcando es la distancia entre un hoyo y el otro. Se hace un hoyo, se marca ese hollado, y ahí en ese hoyo se va a depositar la cantidad de semillas que entendamos, en este caso, teniendo en cuenta la especie. Siempre es de 1, 2, como máximo 3 semillas en cada hoyo. Se tapa también esa semilla con la tierra alrededor, y aquí sí hay un marco de plantación determinado. No solamente los surcos van a tener una distancia entre surcos, esa distancia entre surcos tiene un nombre técnico que se llama narigón. Narigón es la distancia que hay entre un surco y otro. Y entonces, disculpen, camellón es la distancia entre un surco y otro. Repito, distancia entre un surco y otro es camellón. Y la distancia entre una semilla y la otra, o sea, la distancia que hay entre esta posición, este huequito, este otro, es lo que se llama narigón. Narigón es la distancia entre planta o entre posición de siembra, y camellón sería la distancia que hay entre este surco y el otro surco del lado. Esa distancia siempre hay que tener en cuenta, respetarla en dependencia del tipo de plantación que hagamos, porque es el espacio vital que requiere la planta para su desarrollo. Ahora, ¿cómo sembrar o trasplantar? Los métodos de siembra o plantación para cultivos hortícolas. Hay un grupo de especies hortícolas que son de siembra directa, o sea que no necesariamente no hay que trasplantarlas. Algunas se pueden trasplantar o no, pero necesariamente no hay que trasplantarlas. En este caso, la zanahoria no es de trasplante. La remolacha se puede trasplantar o no. Siempre recomendamos en este caso todos estos que tienen que emitir un bulbo, pues cuando se atrofia la raicita y cuando la planta germina, no germina con ese bulbo, el periodo donde se desarrolla el bulbo es posterior a la germinación, germina siempre con una raíz pivotante, una raíz principal. Pues en el trasplante a veces se atrofia, se daña esa raíz, y ya eso va en detrimento del bulbo, del desarrollo del bulbo como tal. Por eso es que la remolacha, el rábano, la zanahoria, todas estas que hacen un bulbo dentro de la tierra, se recomienda su siembra directa. También en el caso de las leguminosas, frijoles, habichuelas, se recomienda también su siembra directa, porque el trasplante puede afectar también la raíz. Las cucurbitáceas, calabaza, pepino, melón, se recomienda también su siembra directa, aunque en este caso también se lleva a cepellón y al trasplante. Lo que hay que tener es mucho cuidado, porque no tienen un sistema radical muy profuso y por tanto no tienen mucho volumen de raíz en esos primeros periodos, y entonces no hace una rizófera. La rizófera es el suelo ocupado por la raíz, muy compacta, y al sacarlo de la bandeja, al sacarlo de esa posición, pues tiende a desmembrarse ese suelo, y prácticamente después vamos a la siembra a raíz desnuda. Por las características de los cultivos, existen también hortalizas que deben sembrarse o trasplantarse a surcos profundos o camellones altos.
Estos son generalmente hortalizas que requieren después algunas labores de cultivo, como es el caso del tomate, los pimientos, las ají, berenjenas también, algunas habichuelas, calabazas, que requieren algunas labores de cultivo posteriores. En el caso del tomate, pimiento, ají, berenjena, pues requieren aporque. Y aporcar es ponerle más suelo al tronco, al tallo de la planta, agruparle suelo alrededor. En el tomate es porque tiene raíces adventicias, echa más raíz ese tallo y tiene un área de anclaje mayor, pero también un área mayor de sustento, de posibilidades de nutrirse la planta. En el caso de los pimientos, los ají, la berenjena, pues en este caso se debe también a mejorar la sujeción de la planta al suelo y que no se caiga por el peso de los frutos. Y se hace también el aporte para eso. En el caso de pepino, calabaza, habichuelas, pues estas siembras siempre tienden a hacerse en una posición sobre el suelo. Se hace un camellón o se hace un montículo para hacer la siembra no a ras de suelo, sino por encima de la línea natural del suelo. Esto es para proteger también la planta y los sistemas radicales de estas plantas de excesos de humedad, porque no resisten excesos de humedad. Medardo. Hay también hortalizas que pueden sembrarse o trasplantarse a camas, a canteros. Estas son hortalizas de ciclos más cortos y de marcos de plantación más estrechos. Las lechugas, las acelgas, apio, cilantro, perejil, los ajos, cebolla, cebollino, el brócoli, col, coliflor. Bueno, todas estas especies se pueden sembrar en esas camas o canteros. También se pueden hacer en surcos o surquillos, pero teniendo en cuenta que su marco de plantación es más estrecho, se hace un mejor uso del suelo cuando se hace la siembra en estas camas o canteros. Estas hortalizas no requieren de aporte. Estas hortalizas lo que requieren es de un proceso que ya lo vimos en el manejo de plantas, lo vamos a ver un poco más adelante también, que llamamos escarificación. Escarificar es remover la tierra entre las plantas, entre una y otra, remover el suelo para que no se compacte en superficie y para permitir también una mejor ventilación del sistema radical de las plantas. Entonces, estas son características que debemos tener en cuenta a la hora de establecer estos cultivos en nuestro patio, a la hora de establecerlo en la posición ya donde se va a quedar la planta esa permanentemente. Ahora bien, ¿dónde sembrar o trasplantar? Bueno, ya vimos las condiciones iniciales. En cualquier espacio que tenga acceso a radiación solar, al agua, puede colocarse un contenedor de acuerdo al cultivo que vamos a establecer en ese contenedor. Debe ser también el tamaño y la cantidad de sustrato. Esto se puede hacer en patios, en parcelas, en azoteas, en balcones, en paredes, cultivos verticales. Vamos a ver algunos ejemplos también un poco más adelante. Se pueden hacer siembras directas en suelo, ya lo vimos. Vamos a ver ahora cómo se hacen estos canteros, cómo se prepara el suelo y se hacen estos canteros para los cultivos biointensivos. Se puede sembrar en pirámides construidas de distintos materiales. Se pueden hacer pirámides de las gomas en desuso de los autos, poniendo la base, puede ser una base redonda, cuadrada, las gomas más grandes abajo e ir cerrando hacia arriba con gomas más pequeñas. Estas gomas pican al medio, por ejemplo, y se va a utilizar, siempre se abren unos huequitos al fondo para que drene. Se rellena toda esa mitad de la goma, se rellena de ese sustrato y se van colocando en forma de que las grandes queden más abajo y las más pequeñas arriba, en forma de una pirámide. Quedan muy bonitas, muy bello para un patio hacer una pirámide de gomas. Y se planta entonces en todo el espacio que queda en la parte exterior de la pirámide, ¿no? Como se va montando, son redondas, pero una va a ocupar, la más pequeña va a ocupar un espacio más pequeño en el centro de la otra, ¿no? Y así se va haciendo una pirámide de esa forma. Se puede sembrar también sistemas colgantes en paredes interiores de los patios. Se puede sembrar sistemas colgantes en los laterales de los pasillos, paredes verticales, macetas sobre piso también, camas elevadas, microtúneles. Todo eso, pues, un poco más adelante vamos a ir viendo
ejemplificando todos estos casos como tal. Ahora bien, las características de la siembra en bandeja para el trasplante, en el caso del cepellón. Las ventajas son muchas. Permite un adecuado manejo de este material de siembra, va a garantizar una mejor calidad de las plantas, posibilita también que tengan una mejor nutrición, el control de plagas se hace mucho mejor porque las plantas las tenemos circunscritas en un área determinada, un mayor por ciento de supervivencia porque esa planta cuando se extrae, repito, de la bandeja y se coloca ya en esa otra posición de siembra, la posición permanente de siembra, no se daña el sistema radical y se incrementan los rendimientos entre un 8 y hasta un 15% cuando se hace este trasplante a partir de la bandeja, o sea, del cepellón, comparado con la que se extrae del cantero, del vivero, porque al extraerla del vivero siempre se daña una parte del sistema radical, hay un estrés post-trasplante y los rendimientos disminuyen en este caso. Pero para la siembra en cepellón hay que tener en cuenta qué ponemos dentro de la bandeja, el sustrato. Y aquí damos una composición de un sustrato para colocar en esa bandeja que tiene elementos orgánicos como el compost, el humus, o sea, un 50% de compost, un 30% de humus, un 20% de cascarilla de arroz o acerrín de latifolia, no de coníferas, no de maderas de pinos, porque la resina del pino tiene trementina y la trementina es precisamente tiene una acción herbicida, por eso no se utiliza el acerrín de coníferas, de los pinos. Sí, de las otras plantas, de las latifolias, se puede utilizar ese acerrín, la cáscara de coco bien triturada, la cáscara del café también bien triturada, la cascarilla de arroz, y esa composición se hace en busca de que ese sustrato sea suelto y que permita un buen desarrollo del sistema radical como tal. Debe añadirse a esa composición sólida que tenemos del humus, del compost y la cascarilla, se debe añadir entonces hongos micorrizógenos. Se debe añadir tricoderma, hongos micorrizógenos porque estimulan mucho el desarrollo radical, porque se van a asociar, esa acción micorrizógena va a establecerse desde que germina la planta, ya se establece en el sistema radical y va a ser una simbiosis muy importante para el desarrollo de este vegetal cuando desde edades tempranas entra en contacto ya con estos hongos micorrizógenos. Se debe también colocar tricoderma, que ya vimos que es un hongo antagónico de hongos patógenos del suelo, porque esto va entonces a preservar los primeros estadios de desarrollo de esa planta, los va a preservar contra el ataque de hongos patógenos. Y también se debe humedecer con té de compost o bocachi líquido. Vamos a ver en talleres más adelante cómo producimos el té de compost y cómo podemos hacer el bocachi líquido. Van a tener también ese conocimiento de cómo pueden en sus casas hacer estos concentrados, que son concentrados de microorganismos eficientes y de alto contenido de nutrientes para las plantas. Entonces, en esas proporciones se puede hacer esa biomasa, ese sustrato con el cual vamos a llenar las bandejas para poner entonces semillas de cepello. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos la primera diapositiva, el sustrato, esa mezcla. La acción de siembra en el centro, cómo debemos colocar una o dos semillas en cada alveolo. El alveolo es el orificio, puede ser redondo o cuadrado, como vemos ahí de la bandeja. No es un montón de semillas, no es una cantidad grande de semillas, porque nos pasaría lo mismo que en un semillero cuando tiramos muchas semillas juntas, ¿no? Vemos a la derecha cómo se coloca una semilla y cómo germinan las plantitas. Y a la derecha, en el extremo derecho, vemos ya una planta lista para su trasplante, cómo tiene una postura de cepellón, una plántula de cepellón, cómo mantiene todo el sustrato alrededor de la raíz, eso es lo que se llama rizófera, y cómo esa plantita está lista para continuar su desarrollo cuando se coloca ya en la posición de trasplante.
Y aquí vemos entonces también qué cosa es trasplantar. Fíjense, trasplantar es tomar una planta o también la parte vegetativa de una planta, tomarla y colocarla en otro lugar. Es transportar ese material de propagación, sea plántula o sea un propago. Eso es lo que llamamos trasplantar. Pueden ser esquejes, estacas, pueden ser las plántulas. El método práctico para el trasplante. Aquí 4 pasos que deben seguirse en este caso. Es abrir en el suelo un hoyo o en el sustrato, porque podemos trasplantar para un recipiente que tenemos ya con el sustrato lleno. Ese recipiente es abrir un hoyo, un orificio donde quepa sin dañarse todo lo que vamos a colocar dentro, o sea, todo el área de la rizófera, todo esa parte de la raíz con el suelo. Se coloca en ese orificio el área de la rizófera o el tallito de la estaca o del esqueje, se cubre con suelo y se hace una ligera presión. Esa ligera presión es para disminuir la porosidad, extraer el exceso de aire y permitir que interactúen más rápidamente las raíces con el suelo alrededor. Ese es un método sencillo, pero muy eficaz de trasplantar como tal. Y aquí ponemos ejemplos de diferentes marcos de plantación, o sea, de diferentes distribución de semillas o plántulas en el espacio donde se van a desarrollar. El marco real de la izquierda, que es cuadrado, o sea, tiene la misma distancia entre surquillos que entre plantas, o sea, tiene la misma distancia el camellón con el narigón. El marco rectangular, donde sería la línea horizontal, sería la distancia entre plantas, y entre una hilera de plantas, o sea, el A es el narigón y B sería el camellón, la distancia entre surquillos, y ya ven que eso es rectangular, es menor la distancia de A que la distancia que hay de línea. El marco tres bolillos, que es el que se recomienda mucho para las hortalizas de ciclo, o sea, de marco de plantación más estrecho, porque se utiliza mucho mejor el espacio, pues es un marco triangular, como ustedes ven. Ese marco triangular se puede hacer un poco más complejo, como lo vemos a la derecha, que tiene la misma distancia. En marco triangular hay una mayor distancia entre las plantas de los extremos con la planta del centro. En este marco ya de la derecha tiene la misma distancia con la planta del centro, y ya en líneas paralelas abajo lo que vemos es ese mismo sistema. Fíjense que a la izquierda también tenemos un sistema triangular, pero ya lo tenemos en una calle más ancha. La letra B significa una distancia mayor. Esta es una doble hilera en sistema triangular con una distancia mayor entre hileras. Y en bloque, es cuando sembramos en bloque, es que mantenemos las mismas distancias en cada surquillo, pero de forma triangular también la siembra. Todos estos son marcos de plantaciones que se pueden utilizar sin ningún problema en el sistema de, sobre todo, horticultura, porque se refiere a aquellas plantas que tienen que necesitan menor distancia entre ellas, que tienen mucho más estrecho contacto. Entonces, como ustedes me están, pero yo no estoy viendo ustedes, estoy marcando y ver ahora para ver si hay alguna pregunta que podamos ir contestando por acá. Sí, le estoy marcando. ¿Me escucha? No, estoy marcando la Ivette a ver si tiene alguna pregunta, pero me sales tú y no me sale ella, no sé por qué.
Porque tú estás conectado, ¿se escucha bien? Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Estoy tratando de comunicarme directamente con Ivette, porque ahora vamos a pasar a la tecnología para preparar las camas o canteros dentro del suelo. Y esto es muy importante. Ya habíamos hablado de la importancia que tiene el desarrollo, la posibilidad que tenemos que darle a que las plantas desarrollen todo su sistema radical en profundidad. Y esto lo logramos cuando hacemos este proceso que vamos a explicar a continuación, que es la doble excavación. Ya decíamos que las plantas necesitan un desarrollo, la posibilidad de que el sistema radical se desarrolle en profundidad sin mayores dificultades. Y para ello es necesario pues crear esas condiciones cuando vamos a sembrar dentro del suelo. A esto es lo que llamamos doble excavación. ¿Qué cosa es la doble excavación? Es primero remover el área superior a una profundidad de entre 20 y 25 centímetros. Se marca el cantero, el ancho del cantero que vamos a hacer, el largo de ese cantero. Los canteros tradicionales que siempre recomendamos es de 1,20 de ancho, el largo depende de las dimensiones del área, y 50 centímetros de pasillo entre canteros. Una vez determinadas esas dimensiones, pues entonces limpiamos la superficie de toda la biomasa que puede existir, de todo el pasto natural que puede existir si estamos abriendo por primera vez ese cantero, y procedemos a remover a una profundidad de 20-25 centímetros, de 8 o 10 pulgadas, el primer horizonte de ese cantero. Ese prisma lo vamos a remover, podemos traer para mezclarlo con abonos, extraerlo para mezclarlo con abonos orgánicos y ponerlos, podemos, la primera sección que hacemos lo podemos poner hasta dentro de una carretilla, porque vamos a abrir primero ese huequito que vemos aquí a la derecha, ¿no? Aquí sacamos ese prisma de 20-25 centímetros, lo colocamos fuera o lo colocamos sobre una carretilla, lo mezclamos con el porciento que corresponda de abono orgánico y procedemos a, después de la mezcla, vamos a profundizar, a romper el segundo nivel, o sea, el segundo horizonte, lo vamos a triturar. Eso no lo vamos a extraer, lo vamos a triturar. Aquí se observa mejor. Miren acá. Aquí se sacó ya ese primer horizonte que se mezcla y estamos, como se ve en la diapositiva de arriba, estamos rompiendo a profundidad otros 20-25 centímetros más. Se está rompiendo a profundidad. Cuando sumamos los dos, quiere decir que ya entre 50 y 60 centímetros va a haber un espacio donde existen condiciones físicas donde se va a poder desarrollar muy bien la raíz. Porque cuando movemos ese suelo, pues ese espacio fracturado lo vamos a rellenar con el suelo que ya se extrajo del primer horizonte, que ya está mezclado con abono orgánico, entre alrededor de 5 libras por metro cuadrado de abono orgánico, y queda entonces un espacio, repito, a una profundidad cerca de 50 centímetros, que va a tener condiciones óptimas para el desarrollo de toda la raíz. Así se va corriendo, como ustedes lo ven aquí abajo, ya se hizo la extracción, esta de acá, pues con el suelo que se saca de aquí, donde está la tabla esta, con este suelo se va a rellenar este hueco. Ya al hacer este traspaso del suelo para acá, se hizo la mezcla con abono orgánico y se va a correr, es como correr este rectángulo en el suelo, correrlo de un extremo al otro. Al final nos va a quedar, el último hueco nos va a quedar vacío, pero vamos a ponerle el suelo que se extrajo de la primera sección, que lo pusimos aparte en una carretilla que ya está mezclado, con eso vamos a llenar la última sección. Y entonces nos va a quedar ese cantero dentro del suelo
con unas condiciones, repito, de profundidad óptima para el desarrollo de las plantas, y también nos va a quedar con un espacio en superficie de 25 a 30 centímetros, donde va a estar el suelo mezclado con los abonos orgánicos, donde se va a desarrollar entonces en esas condiciones muy bien cualquier tipo de vegetal que coloquemos. Medardo, permiso, ¿me puede escuchar? Canteros de organopónicos. No. Estos canteros organopónicos normalmente se hacen sobre el suelo. Ya no se hacen dentro del suelo, sino sobre la superficie del suelo. Estos son camas, como lo vemos aquí a la derecha. Ven que está sobre la superficie del suelo, que tienen guarderas. La guardera es un material sólido que se pone en los laterales, que va a ser como el contenedor lateral de ese cantero, de esas camas. Como es lógico, este suelo donde se está montando este cantero también se trituró, o sea, se rompió en profundidad. Se rompe en profundidad este espacio interior, y sobre él se va a colocar ese sustrato, que es una mezcla ya orgánica, tiene alrededor de un 40% de abonos orgánicos, con suelo también orgánico, y va a estar contenido dentro de estas paredes, que se pueden hacer de distintos materiales, de piedra, de material sólido. Aquí a la izquierda vemos bien la construcción de esos canteros. Aquí se está utilizando un material para las camas mucho más fino. Esto es fibra asfalto, una fibra muy fina de espesor. Está una parte soterrada dentro del suelo. Todo este suelo fue removido ya. Todo este suelo, aquí lo que se está es reacondicionando para ponerle el abono orgánico que lleva, el volumen de abono orgánico que lleva dentro del cantero. Se remueve el suelo y ya no se transita. Una vez que se construye, ya no se transita más dentro del área del cantero. Esta es el área de pasillo. Este cantero tiene unos 20 de ancho y 50 centímetros de pasillo. Ya todas las labores de cultivo se hace por el pasillo. A esto, repito, se está removiendo el suelo una vez que se colocan las guarderas para mezclarlo con el abono orgánico y llevarlo ya a la altura requerida. Estos son los canteros que se hacen sobre el suelo. En todo caso, deben tener una profundidad mínima de 30 centímetros. Mínima de 30 centímetros. Y por debajo de esos 30 centímetros, el suelo subyacente debe también estar bien triturado a una profundidad entre 20 y 30 centímetros más para lograr esos 50 a 60 centímetros de profundidad. Ya vimos los dos ejemplos. Primero, el cantero dentro del suelo, cómo se hace la doble excavación, y el cantero sobre el suelo, que de hecho va a tener 25 a 30 centímetros sobre la superficie del suelo, y otro tanto dentro del suelo, que también va a estar bien triturado ese suelo, tiene las condiciones propicias para el desarrollo del sistema radical sin problema. Ahora, los canteros tradicionales, en este caso también sobre suelo. Esos son los más típicos y son los que pueden estar en condiciones ustedes de desarrollar en su patio, ¿no? Este cantero se hace sobre suelo, pero se hace utilizando el suelo mismo que tienen ustedes. ¿Cómo se hacen estos canteros? Bueno, se va a remover todo el área donde vamos a establecer el huerto. Se remueve todo el área de ese suelo a una profundidad de 25 a 30 centímetros. O sea, vamos a utilizar 25 a 30 centímetros de ese suelo removido. Pero si es posible la remoción, hacerla más profundo, es mejor todavía. Lo único que no va a utilizar más que para conformar esta trunca que ustedes ven acá a la izquierda en el diagrama. Este es un trunca. Para formar esta trunca, la altura que va a tener sobre esta línea es una altura de unos 3 centímetros. Esta altura que vemos aquí a la derecha, ya la práctica de esta que realmente se está haciendo esta cama, es la altura que va a tener este cantero, es de unos 30 centímetros. La base, el ancho de la base normalmente es de 1,20, pero como aquí ya hay que darle cierta inclinación, no es vertical porque aquí no hay una guardera sólida que contenga el suelo, pues va a tener un ángulo de unos 10 centímetros de diferencia, y por tanto el área agrícola superior es de 1 metro, teniendo una base de 1,20. Eso es lo que está formando este joven aquí a la derecha, y ese es el cantero que se hace. Una vez que se remueve todo el suelo,
se trazan las dimensiones del cantero, entonces todo el área, todo el suelo que está en el pasillo, hasta una profundidad de unos 30 centímetros, se va colocando hacia los dos lados, hacia arriba del cantero. Y este es el suelo que se va a mezclar con abonos orgánicos. Y este será el pasillo, los pasillos donde se va a transar, y también un pasillo que sirve para evacuar los excesos de humedad. Esta es una forma de hacer los canteros tradicionales dentro del suelo, pero van a quedar como por la superficie, o sea, van a quedar de una forma por encima del nivel de medio del suelo. Y repito, muy importante los pasillos para realizar las labores de cultivo sin tener que intervenir dentro o sobre el cantero, y también para evacuar los excesos de humedad. Brevemente voy a repetir: movemos todo el área del huerto, removemos bien en profundidad esa área del huerto, hacemos el trazado de las dimensiones del cantero, los 50 centímetros de pasillo, todo el suelo que está a una profundidad de 30 centímetros, lo vamos colocando de ese pasillo, lo vamos colocando a ambos lados, en el área agrícola del cantero, con una pala, con un asadón, vamos colocando esos suelos hacia los laterales y vamos conformando esa pirámide. Y aquí es donde vamos a dar, al poner ese suelo, vamos a ir aplicando el abono orgánico. Ya decimos que alrededor de unas 5 libras por metro cuadrado de abono orgánico. Y así, pues nos va a quedar los dos sistemas. El sistema, o los tres sistemas. Un sistema dentro del suelo, con la doble excavación, un sistema sobre el suelo con calderas de organopónico, y un sistema que también vamos a utilizar todo el suelo, pero es el cantero tradicional. Son los tres sistemas de preparación de camas o canteros utilizando el suelo. En el caso del organopónico, aquí mezclamos el suelo con los abonos orgánicos, lo que ponemos aquí una mezcla, un sustrato, lo que ponemos aquí adentro, pero también utilizando el suelo in situ, o sea que se está utilizando el suelo que está ahí, mezclándolo con abonos orgánicos. Esos son los tres sistemas para la siembra en el suelo, sobre el suelo o dentro del suelo, pero no siembra en contenedores, sino siembra en el suelo. Ahora vamos a hablar de los contenedores, de la siembra en contenedores, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta, por cuanto es evidente que la siembra en contenedores es muy viable, muy factible hacerlo en aquellos hogares, en aquellos patios que no tienen muchas dimensiones, que no tienen mucho espacio, y que se puede utilizar las siembras verticales, se pueden utilizar siembras horizontales, siembras en paredes, siembras en azotea, y esto hace que podamos darle un uso mucho más efectivo a los pequeños espacios que podamos tener. Primero hay que seleccionar los contenedores donde se va a realizar la siembra, teniendo en cuenta qué planta vamos a colocar dentro de ese contenedor, porque el volumen del contenedor y el volumen de sustrato que esté dentro de ese contenedor debe satisfacer las demandas de nutrición de la planta que coloquemos ahí. No es el mismo volumen de un contenedor donde vayamos a poner una planta de col, brócoli, coliflor o tomate, al volumen de un contenedor donde vamos a poner una planta de lechuga, de ajo, de cebolla, de apio, de perejil, porque estos requieren menos volumen, tienen menor desarrollo radical, menor desarrollo vegetativo, y también requieren entonces menos volumen de suelo para anclar sus raíces y para nutrirse de él. Aunque siempre, estas siembras en contenedores, la nutrición no va a partir solo del suelo que está dentro del contenedor, sino también del aporte que hay que hacerle a esos contenedores, a ese recipiente, el aporte que debe hacerse para que contenga los nutrientes requeridos como tal. Entonces, esto es lo primero: seleccionar el contenedor adecuado para los volúmenes adecuados de sustrato en relación directa con el desarrollo radical de las plantas que vamos a colocar en él, con el requerimiento que tenga de nutrición la planta y de su desarrollo radical. Si colocamos una planta que requiere muchos nutrientes y mayor volumen en un contenedor más pequeño, eso vamos a provocar, en este caso, enanismo. Vamos a provocar menor desarrollo de ese vegetal, y por tanto vamos a provocar que los rendimientos productivos
de esa planta van a ser mucho menores. Se utiliza mucho en jardinería esto de limitar los volúmenes de nutrición de las plantas, pero en este caso es para hacer, por ejemplo, el enanismo en las plantas, los bonsai, que es un árbol enorme, usted lo puede reducir a tamaños pequeños, pues haciendo una reducción sistemática del sistema radical y también de la parte vegetativa y del área de sustentación de esa planta. Así es como se crean los bonsai, se crea enanismo. Pero en el caso de plantas cultivadas con el objetivo de alimentarnos de ellas o de su fruto, pues no necesitamos el enanismo, lo que necesitamos es que la planta se desarrolle con todo su potencial productivo. Entonces, estas son las características que debemos tener en cuenta para la siembra en contenedor. Ahora, aquí lo que queremos dejar claro es algo. Si tienen la opción de sembrar en suelo o en contenedores, siempre ha de tenerse en cuenta que el mejor contenedor que existe es el suelo fértil para los vegetales. El suelo es el mejor contenedor. En el suelo siempre se va, en un suelo fértil, bien con buen contenido de materia orgánica, bien manejado, siempre se va a desarrollar mucho mejor las plantas en un contenedor. Por varias razones, pero una razón técnica es que en el suelo ocurre un fenómeno que se llama tampón. Y ese fenómeno de tampón es un fenómeno que solamente ocurre en el suelo. Es la característica que tienen los suelos de amortiguar cualquier exceso o deficiencia que pueda ocurrir de humedad, de nutrientes, la propia temperatura del suelo se amortigua mucho mejor en el suelo que en un contenedor. Entonces ese efecto de amortiguación que le da una característica resiliente al suelo no lo tiene un sustrato dentro de un contenedor. Por eso es que siempre el suelo será el mejor contenedor para la producción de los vegetales. Ahora, la característica de los sustratos para colocarlos dentro de un contenedor. Bueno, aquí damos un sustrato típico. Realmente ustedes podrán utilizar la mezcla de suelo con abonos orgánicos que posean, pero estamos dando un sustrato típico y comprobado que es muy eficiente con estas características, pero no quiere decir que el que no tenga estas proporciones no puede cerrar un contenedor. Sí, lo puede hacer, pero siempre tratando de acercarse lo más posible a estos volúmenes. Suelo fértil y libre de patógenos, un 60% con un 40% de una mezcla orgánica. Ya vimos la composición de la mezcla orgánica, ¿no? Más adelante también en otros talleres vamos a seguir manejando esa composición de mezcla orgánica, que la mezcla orgánica es una mezcla de humus, de compost, de harinas de roca, de microorganismos eficientes del suelo, y también de hongos micorrizógenos, ¿no? Con eso se hace esa mezcla orgánica y aquí estamos hablando de poner ese suelo fértil, libre de patógenos, con un 40% de mezcla orgánica, al cual le vamos a añadir bueno, si en vez de mezcla orgánica lo que tenemos es humus de lombriz, podemos poner hasta un 70% de suelo fértil y un 30% de humus de lombriz. Fíjense que podemos aumentar la cantidad de suelo y disminuir la de abonos orgánicos cuando tenemos el humus de lombriz como el abono orgánico. Y eso se debe hacer así por la característica que tiene el humus de lombriz, que el humus de lombriz es un abono orgánico por excelencia. Prácticamente es el mejor abono orgánico que existe. Por eso es que podemos hacer este tipo de mezcla, aumentando el volumen de suelo, donde se reduce el de abono orgánico cuando utilizamos el humus de lombriz. Ahora se plantea que a esta mezcla, para cada metro cúbico de esta mezcla, se debe añadir alrededor de unos 50 kilogramos de harina de roca, que esto es polvo de piedra, unos 20 kilogramos de hongos micorrizógenos, 2 kilogramos de tricoderma, hemos hablado mucho de tricoderma, ese hongo que es antagónico de patógenos del suelo, 10 litros de té de compost o de bocachi líquido, esto es una concentración de nutrientes y de microorganismos del suelo, que en el taller de bioinsumos pues van a ver la forma en que lo pueden producir, no es muy complejo hacerlo, lo pueden hacer en su casa, y debe mantenerse una humedad entre un 70 y un 80% en la humedad de ese sustrato. Esa mezcla es la que vamos a colocar
dentro de los contenedores, dentro de los recipientes donde vamos a poner la planta o las semillas a germinar como tal. Ese es el sustrato para este tipo de cultivo. Ahora, cuando utilizamos otros abonos orgánicos, que puede ser compost, puede ser un estiércol mineralizado y ya precomposteado, pues vamos a poner 50% de suelo y 50% de ese otro abono orgánico. Y mantenemos la misma composición a la mezcla, o sea, lo mismo que añadimos a las mezclas anteriores. El polvo de piedra, los hongos micorrizonos, tricoderma y los microorganismos eficientes de composto bocachi líquido en esas proporciones. Y este otro sustrato nos puede servir bien para colocarlo en contenedores o es el aporte que le hacemos al suelo cuando hacemos las camas o canteros, que decimos que le vamos a poner alrededor de 5 libras por metro cuadrado de abono orgánico. Ese abono orgánico puede ser esta mezcla de abono orgánico. Esa mezcla de abono orgánico es mucho mejor que ponerle un abono orgánico, que poner, digamos, el compost solo, que poner, digamos, el humus solo. Es mejor hacer esta mezcla porque, como ustedes ven, tiene minerales, tiene hongos micorrizógenos, tiene el tricoderma, que es un hongo que va a protegerlo de otros hongos patógenos del suelo, y va a tener microorganismos y una alta concentración de nutrientes como tal. O sea que ese es también un sustrato, quizás es el sustrato que más puedan ustedes utilizar, porque el compost lo pueden hacer, lo van a ver también cuando demos el taller de bioinsumo, lo van a hacer con restos de cosechas, con algún estiércol, con los restos a veces de material biodegradable que genera el propio hogar. Con todo eso se puede compostear y entonces se puede utilizar eso como parte de la materia orgánica que le colocamos a nuestro huerto. Aquí vemos ejemplos de dónde sembrar otras plantas. A la izquierda, como ustedes ven, paredes verticales, no totalmente verticales, como ven hay una ligera inclinación, pero estas son paredes que se han construido para eso. Se coloca una línea, en este caso son tubos plásticos, no se ven ahí, pero bueno, toda esta siembra es de lechuga, pero una línea de tubos plásticos con una dimensión de 16 pulgadas, por encima de 16 pulgadas, que se abren no totalmente al medio, sino se le quita una tercera parte la parte de ese tubo, se perfora en la parte de abajo para que se elimine el exceso de humedad, se rellenan del sustrato y ahí se colocan en una posición de acuerdo al grado de inclinación, se pueden colocar entre 40 y 50 centímetros una hilera de tubo de otro con un anclaje sólido a esa pared o al sistema de sujeción que le hayamos hecho, se rellenan del sustrato y ahí se pueden sembrar pues estos cultivos de ciclo más corto. Pueden ser lechugas, acelgas, espinacas, ajo, cebolla, cilantro, perejil, rábano, todos estos cultivos que no requieren grandes espacios. No se recomienda para eso, bueno, digamos, tomate, no se recomienda sembrar aquí Saludos y todos. Estamos teniendo problemas con las conexiones en estos momentos. Como conocen, en Puerto Rico parece haber habido un apagón, así que vamos a estar tratando de conectarnos con Medardo nuevamente. Sé que hay muchas áreas que están sin luz ahora mismo. Como quiera, este taller ha sido grabado para poderlo compartir con ustedes. Verifico si Medardo puede volver. Aquí estamos de regreso. Saludos, Medardo, ¿me puede escuchar? Le escucho. Hola.
¿Puede subir la presentación? Sí. Estamos viendo la presentación ahora mismo. Estoy en comunicaciones con Medardo a través de teléfono, ya que se le imposibilita escucharme por la aplicación. Así que él estará subiendo la presentación. Está un poco lento, entendemos los problemas con internet, pero aún tenemos alrededor de 200 personas conectadas y queremos, ¿verdad?, por lo menos poder terminar el taller. Las preguntas las podemos dejar para ser respondidas por correo electrónico o para el sexto taller. Así que pueden seguir escribiendo sus preguntas a través del recuadro de Question and Answers o en el chat y ahí vamos a estar recopilándolas para que ustedes puedan, ¿verdad?, compartirlas en el sexto taller. Le dejo con el taller, Medardo, que sé que ahora mismo podemos ver su presentación. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, evidentemente debo ofrecerle una disculpa a todos porque este taller ha tenido algunos problemas en cuanto a conexiones, ¿no? De hecho, es muy bueno que ustedes me estén escuchando porque eso es lo que se requiere, pero yo no me estoy retroalimentando de ese audio, por lo cual no nos va a ser posible evacuar algunas preguntas, lo cual no quiere decir que no vayamos a responder a esas interrogantes que ustedes puedan tener, algunas dudas. Hemos acordado que terminando el sexto taller se va a definir un horario en un día que se escogerá entre que le convenga a la mayoría, porque es imposible quizás que le pueda convenir a todos, ¿no? Que no sea el horario de los talleres, para dedicar 2 horas a respuesta a preguntas y respuestas, a evacuar todas las dudas que ustedes han tenido de esos primeros 6 talleres, todas las preguntas que quieran hacer, todo eso lo vamos a evacuar en ese horario al terminar el sexto taller, y después cuando terminemos el último taller pues vamos a hacer lo mismo, vamos a dedicar 2 horas para debatir todas las dudas que puedan tener de esos últimos 6 talleres, y se quedó alguna pendiente o surgió alguna de los primeros 6, también la vamos a evacuar al final. O sea que ninguna de sus dudas, de sus preguntas, van a quedar sin darle tratamiento, porque el objetivo no es solamente nosotros exponer, sino el objetivo es intercambiar. El objetivo es que ustedes puedan salir lo más informados posible de qué hacer y cómo hacer para poder montar un área de producción agrícola bajo principios agroecológicos y hacerlo en cualquier condiciones que tengan ustedes. Por eso que mostramos esto y estábamos debatiendo estas formas, ¿no? Estas vías o estos sistemas de producción que, como les decía, pueden ser de todas estas formas que ven aquí, pero pueden ser muchas más. La inventiva puede estar en función de desarrollar espacios que, cumpliendo los 4 principios que vimos al inicio, crear esas condiciones donde se permita el desarrollo óptimo de un vegetal, teniendo en cuenta también las características de los vegetales, ¿no? Y haciendo una buena selección, una buena estrategia varietal, que ya hablamos de ese tema, una buena estrategia de las variedades que vamos a plantar, teniendo en cuenta los espacios que disponemos y las condiciones que podamos crear para que se desarrollen bien esas especies. Ya hablamos de la primera diapositiva, esto de los cultivos verticales en muy pequeños espacios. Fíjense que esta diapositiva aquí se ve la parte de la mapa, si se fijan a la izquierda también, y hay 80 centros entre uno y otro. Arriba hay cerca de casi metros de diferencia arriba, ¿no? Pero y continúa. Esto, como ustedes ven también, quizás no se nota, pero es una casa que tiene techo de plástico, tiene malla de sombra alrededor para permitir la circulación de aire, y se hacen cultivos en una especie de pirámide también. Ven esta pared inclinada a la derecha, le sigo acá a la izquierda lo mismo, es como una invertida, y ahí es donde se han colocado, se han creado las condiciones. Y ahí le puedo decir que se hacen anualmente
porque, por ejemplo, esta unidad de producción está dedicada solamente a producir hortalizas, lechugas, distintas variedades de lechugas, pero lechugas nada más. Y al año aquí se hacen 6 rotaciones de cultivo. O sea, se siembran lechugas 6 veces al año de trasplante, como lo digo, no es siembra directa, sino de trasplante. Se siembran ya un trasplante de cepellón, o sea que la lechuga ha cumplido su periodo de desarrollo de unos 30 días, 30, 35 días en el vivero, en cepellón, y después se traen acá. Y aquí pueden estar entre 30 y 40 días, de acuerdo a las variedades. Por eso es que se hacen 6 rotaciones de cultivo de lechugas al año. Y los volúmenes que se obtienen de lechuga por metro cuadrado en estas condiciones, metro cuadrado, estamos hablando de metro cuadrado, en este caso, de la pared vertical, porque todavía los metros cuadrados horizontales es mucho mayor el rendimiento, ¿no? Porque se está utilizando la vertical. Pero en metros cuadrados de la pared vertical, pues aquí se obtienen más de 40 kilogramos. Estamos hablando casi de 90 libras por metro cuadrado al año, haciendo 6 rotaciones de cultivo. Por la densidad de población que hay, por el manejo que se hace a ese cultivo, un cultivo totalmente orgánico, de sustrato orgánico, ahí lo que se pone también son, ¿cómo se llama? Los nutrientes que se colocan ahí también, que se le pone por la vía foliar y también en el agua, en el fertirriego, son orgánicos, y se puede obtener esos volúmenes de producción teniendo en cuenta ese espacio. Si hablamos del espacio horizontal, pues entonces el rendimiento es mucho mayor, porque esta acá lo que tiene de ancho es alrededor de 6 metros de ancho, ¿no? Y tiene alrededor de 18 metros de largo. Se multiplica el área de producción al hacer esas 3 líneas, esas 3 V's invertidas, pues eso hace que se multiplique el área de producción. Es una ventaja de los cultivos verticales. Si lo ven en esta pirámide de abajo, que es un poco más rústica, ya esto es madera, y lo que está utilizando aquí son botellas de agua, como ustedes ven, de 5 litros, abiertas, ¿no? Con un sustrato también. Estas condiciones ya son un poco más rústicas acá, pero también hay una alta densidad de población si medimos el área en lo horizontal, ¿no? Aquí 1 metro cuadrado de suelo, miren cuántas botellas y cuántas plantas podemos utilizar en 1 metro cuadrado de suelo cuando utilizamos esta posición vertical. Esa es la ventaja de este tipo de cultivo. Estos microtúneles, ustedes ven acá, generalmente los utilizamos en condiciones climáticas que pueden ser adversas para la planta en un momento determinado del año, para protegerlo de alta radiación solar, y se cubre entonces no solamente con, sino se puede hacer con una malla sombra que disminuye la radiación solar, para protegerlo de intensas lluvias, para protegerlo de granizo, para protegerlo también de baja temperatura, porque cuando usted pone el microtúnel, pues ahí el suelo va a mantener mayor temperatura durante la noche, o sea que, y también para protegerlo de plagas, ¿no? O sea que es un microtúnel portátil, o sea que durante el día usted puede zafar aquí en el extremo, puede zafar este extremo, puede remover todo este plástico hacia el lado y permitir la radiación solar que requiere la planta, y en horario ya de la tarde de la noche que necesite proteger la planta, pues vuelve a montar el sistema. Ya estas otras, ya este sistema, voy a referirme, bueno, estos son macetas que se pueden hacer para cultivo de plantas ornamentales, de plantas medicinales. Aquí a la derecha también es un sistema vertical. Estos son contenedores plásticos, son tubos plásticos, de un plástico de buen calibre, rellenos de un sustrato orgánico también, que tiene diferentes orificios donde se plantan ahí. Esto que ustedes ven rojo aquí también es lechuga. Todo esto son lechugas, pero distintas variedades. Donde se puede plantar estas plantas de ciclos más cortos y de sistema radical más pequeño, o sea, menos profuso. Y por la parte superior, pues tiene el sistema de riego, un sistema de riego también que se le ponen nutrientes a esa agua, una fertirrigación que va a humedecer todo el sustrato que está dentro de ese contenedor. Tiene también un orificio en el fondo, porque los excesos de humedad también se recogen en el fondo para reciclar
esa agua, porque también lleva algunos contenidos de nutrientes, y es un sistema también muy productivo en rendimiento. Que sí se pueda conectar, pero si no, les recuerdo que estamos grabando este taller y vamos a estar compartiendo la grabación con ustedes. Está subiendo nuevamente ahí. Saludos, Medardo. Espero que sí nos pueda escuchar en esta ocasión. Las presentaciones las vamos a estar enviando también la próxima semana por correo electrónico. Así que van a tener ambos, la grabación del taller y lo que es la presentación que se está viendo actualmente. Dime por señas si me escucha, Ivette. Ok. Bueno, realmente no nos queda mucho tiempo. Creo que nos quedan 12 minutos. Pero vamos en 12 minutos a terminar de explicar esta parte, ¿no? En cuanto a dónde sembrar y trasplantar, en cuanto a los contenedores. Ya habíamos dicho que contenedores pueden ser lo que ustedes se imaginen, teniendo en cuenta esos 4 requerimientos iniciales de volumen, de la capacidad de sustrato que puedan tener, de las características de la planta que colocar en ese sustrato, pues pueden también utilizar la imaginación para hacer distintos tipos de contenedores. Le hablé del sistema de las gomas de los autos, de las llantas, de las gomas de los autos, ¿no? Digo llantas, porque en algunos lugares le llaman llantas y otras gomas, ruedas. Pero imagínense ustedes que a una rueda grande de tractor le quiten el aro de arriba hasta el área de rodamiento, ¿no? Le quiten ese aro de arriba a esa rueda grande de tractor. Le abren huecos abajo en el fondo para drenar. La llenan de un sustrato determinado, un sustrato orgánico. Se busca entonces una rueda que quepa en el centro, en el aro central, o sea que se pueda sustentar en el aro central de esa rueda grande, como es lógico, más pequeña, y le hacen lo mismo. Se buscan otra más pequeña que haga lo mismo en la otra. Y así van a hacer una pirámide redonda de gomas en desuso que la van a rellenar cortándole, ya digo, un tercio redondo, le van a cortar el tercio de arriba nada más y montarla en el aro del medio. En ese aro que queda va a venir la otra acá y la otra arriba montada más pequeña, y así pueden hacer una pirámide cuyo área de ocupación de suelo es de la rueda mayor de abajo, y esa pirámide la van a rellenar de sustrato y van a sembrar las plantas. Ahí se puede sembrar de todos estos ciclos cortos, se puede sembrar todo ese tipo de plantas. Pueden ser también ornamentales, porque puede hacerle también en un patio, colocarla en el centro de un patio con plantas ornamentales, colgantes. Y puede ser muy productiva y también puede ser muy bella. Eso es reciclar también en función de poner, en función de la agricultura, pues ya productos en desuso como tal. O sea que la iniciativa y la inventiva para montar los sistemas puede ser muy diversa en función de la imaginación, de la capacidad que tengan de desarrollar ideas en función de esos contenedores para desarrollar las plantas como tal. Aquí vamos a ver una combinación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Los sistemas de cultivo, aquí vemos el sistema de cultivo de organopónico, con las guarderas sólidas que les decía, con el espacio de 50 centímetros, pero aquí hay muchas más cosas que observar en esta primer diapositiva. Fíjense la hilera esta de maíz que hay en este borde y la hilera de flor de muerto, o cempasúchil, marigol que hay por acá. Todo eso tiene una función.
barreras verdes que se ubican entre distintos cultivos y sobre todo cuando tenemos cultivos en pequeñas áreas, tenemos una diversidad grande de cultivos, debemos utilizar toda esa biodiversidad vegetativa, o sea, toda esa biodiversidad florística, pero también hacer este tipo de barreras verdes que un poco nos sirvan para contener, ¿no?, las distintas formas de vida, distintos insectos que pueden estar transitando de un área a otra. Y se hace con gramíneas fundamentalmente, se puede hacer también con, digamos, girasol, es otra de las plantas que utilizamos mucho porque es hospedero de muchas variedades de insectos, de muchas especies de insectos y también de enemigos naturales. Plantas repelentes en el exterior, como es el marigold, plantas que son atrayentes y que pueden ser este tipo de barreras verdes en el interior donde converjan todo tipo de insectos. Y dentro del cantero, aquí no se ve muy bien, pero cada uno de estos canteros tiene 3 variedades plantadas. Tiene el cultivo principal aquí es lechuga, pero está combinado con seguramente deben tener lechugas y acelgas y también rábanos intercalados. Eso es lo que hemos visto como principio también de la agroecología, ¿no? Las asociaciones, el intercalamiento de cultivos. Aquí a la derecha vemos la construcción de los canteros típicos, que ya vimos, ¿no? Esa pirámide trunca, la construcción de esos canteros típicos con sus sistemas de riego, esta manguera que tiene el centro, con su sistema de riego. Y este es el método también biointensivo. Este es el método que decíamos que se prepara todo el suelo y entonces el suelo de los pasillos se va colocando a ambos lados para conformar esa pirámide trunca. Y abajo, pues vemos también cultivos ya de organopónicos en guardera, y aquí vemos también otro principio. Fíjense que cada una de las camas tiene uno o de un cultivo, una especie sembrada, ¿no? Ese es también ese intercalamiento, esa asociación de cultivos que es tan importante. Estas otras diapositivas tienen el cumplimiento de ese principio de la biodiversidad, pero esto es una biodiversidad que está también en función del manejo agroecológico de plagas. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos como cultivo principal la col y tenemos lechuga intercalada. Primero, la diferencia de colores es un elemento muy significativo para los insectos, que se orientan muchos de ellos por los colores, y cuando hay una diversidad de colores se disocian en ese sentido y es menos la incidencia que tienen sobre la planta hospedera que ellos van a plagar, o sea, la planta donde se van a establecer como tal, ¿no?, y hacer el daño agrícola. Entonces, por eso es que buscamos ese cambio de colores. En este caso, la lechuga es un ciclo mucho más corto de la col. Si no sembráramos la lechuga aquí en este espacio intermedio, todo este espacio estuviera vacío, se fuera a ocupar por plantas arbenses, habría que estar haciendo labores de cultivo de deshierve, se perdería la humedad de ese suelo, los nutrientes ahí se perderían por lixiviación, porque no lo va a tomar el sistema radical de la col, no llegaría ahí. Por eso es importante ocupar todos los espacios, porque aquí se incrementan los rendimientos por área. Y aquí a la derecha tenemos otra asociación de cultivos muy interesante. Es también col, puede ser cualquier crucífera, brócoli, coliflor, pero aquí está intercalado con la zanahoria. Este cultivo que vemos más verde al centro es zanahoria. Y la zanahoria es un repelente natural de la Prutella xylostela. Y la Prutella xylostela es la polilla de la col. Es ese gusanito que a la col, al brócoli, a la crucífera le hace tanto daño a las hojas, hace tantos huequitos. Bueno, cuando hacemos esa asociación de cultivos, logramos disminuir hasta un 60% la incidencia de la plaga. Y no estamos aplicando ningún producto, estamos aplicando solamente las características alelopáticas de los vegetales. Unos son repelentes de un tipo de insecto, que esos insectos pueden ser plagas de otros. Cuando sembramos en esa asociación, pues logramos esa función de tener mayor diversidad en un área, pero tener también plantas que cumplen la función de actuar como repelentes de plagas de otros cultivos. Ese es un ejemplo que queríamos destacar de cómo se puede manejar estas diferentes estructuras de canteros en función
de la horticultura y también la estrategia varietal que se puede establecer para manejar esos cultivos en función de su rendimiento y de las plantas. Y finalmente, quiero cerrar este taller con esta diapositiva que es de tierra boricua. Esta diapositiva que es la finca de un agricultor, de un joven agricultor puertorriqueño con una vocación de hacer y con conocimientos profundos de agroecología. Esta es una diapositiva del Josco Bravo, la finca de Jan Pagán, donde se está desarrollando la agroecología práctica. Yo tuve la suerte de estar parado en el extremo, me parece que estábamos por acá, por el extremo derecho inferior, en diciembre del 16 en este lugar, y solamente estaba plantado de las palmas esta hacia abajo, esta parte de abajo, ¿no? Todo esto aquí todavía era vegetación natural, algunos plátanos por arriba, pero vegetación natural. Y miren ustedes qué belleza. Miren ustedes cómo el esfuerzo, la voluntad de hacer, también los conocimientos y el trabajo, el amor puesto en la tierra, hace que la tierra produzca. Yo se lo dije desde el inicio y se lo reitero ahora, ¿no? Yo soy un martiano convencido. Y Martí dijo que si el hombre sirve, la tierra sirve. Y este es un ejemplo. Aquí están puestos las manos, el corazón, el amor y el sudor de un hombre que sirve. Por eso es que esta tierra sirve. La moraleja es que si tienen esa voluntad de hacer, si tienen ese fervor de enfrentar el reto, de hacer que su espacio, el escenario productivo, el patio, la finca, la pared, la azotea, se convierta en un área productiva, si tienen esa voluntad, si tienen la voluntad de trabajar en función de eso, lo logran. Y sí van a lograr un escenario productivo, porque esto hace pocos años era solamente monte, era solamente pasto, y actualmente es un vergel productivo. Además, es una escuela también. Llegue desde aquí mi saludo a nuestro amigo Jan Pagán y mi reconocimiento a todos los que en el Borinquen, ese Borinquen tan querido, ponen su esfuerzo, su sudor, su mano y su corazón en la tierra para hacer estos escenarios productivos que pueden ser de todos ustedes. No sé, realmente ha sido un poco atípico, esperamos la próxima semana no tener esta situación compleja de comunicación. No sé si tengamos alguna forma, aunque sea por acá, por la vía del teléfono, te estoy marcando y ves, de evacuar alguna pregunta, alguna duda, algo que tú quieras plantear, porque por mi parte hemos terminado el contenido de este taller. Gracias, Medardo, y gracias a todas las personas que han permanecido conectadas a pesar, ¿verdad?, de los retos de conexión y de energía eléctrica que hemos tenido en esta tarde. Hemos perdido conexión en gran parte y realmente de luz en gran parte de Puerto Rico, y aún así hemos tenido más de 270 personas que han estado conectadas con nosotros durante este tiempo, así que les agradecemos, ¿verdad?, por haber estado conectados. Lo que vamos a hacer es que todas estas preguntas que han surgido, que tenemos en los chats y en las áreas de preguntas, las vamos a estar recopilando, y en el taller número 6 las vamos a estar contestando con todas las personas que gusten quedarse luego de las 7 de la noche. Así que vamos a estar conectándonos el próximo jueves y esperamos tener luz para ese momento todo el mundo y que, ¿verdad?, todas puedan volver a estar presentes en este taller, que sería el taller número 4. Queremos agradecer a todas las personas que han, ¿verdad?, apoyado a que estos talleres se den, inclusive a Oriental Bank, que es el auspiciador de estos talleres, y también a Ingeniero Medardo Naranjo, que está transmitiendo en vivo desde
Cuba. A todas las personas recuerden que vamos a estar compartiéndoles este taller a través de correo electrónico. Le vamos a estar enviando la presentación y le vamos a estar enviando también esta grabación para que la puedan ver un poquito más fluida. Gracias a todas las personas que han participado y a Medardo esperamos, ¿verdad? Ya para el próximo taller estar todo el mundo con buena conexión. Así que ya son las 7 de la noche, sus preguntas las vamos a guardar y las vamos a estar contestando, ¿está bien? En los próximos talleres o en el sexto taller. Gracias a todas las personas y gracias, Medardo, que te tengo por teléfono. Gracias a ustedes. Un abrazo. Te tengo por teléfono. Gracias. ¿Me escuchas por ahí, verdad? Vale, gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes.